Hay un tema muy interesante, ¿no? De lo que vamos a hablar esta noche, ya les voy a proyectar. No es exactamente el tema de resurrección, aunque sí lo vamos a tocar. Más que todo, quisiera que viéramos la importancia del cuerpo de un mensajero de Dios versus o en comparación con su espíritu. O sea, qué parte del mensajero es más importante? ¿Su cuerpo, su cadáver o su alma, su espíritu? ¿Qué parte de él es que viene de Dios? ¿No? ¿Y qué parte de él es que aquí se genera y aquí se queda y ahí, aquí muere en este mundo? Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Será que la parte sagrada de un profeta es su cadáver, o sea, su cuerpo, o la parte sagrada del profeta es su espíritu divino que viene de Dios? En la fe Bahá'í se respeta el cuerpo, sí, pero por haber sido el trono del espíritu. Tanto en caso de los seres humanos normales, como también en el caso de los mensajeros de Dios. Entonces, el cuerpo adquiere importancia por haber sido quien alberga, da albergue al espíritu. Pero el cuerpo en sí no es importante por sí mismo, porque ningún milagro emana de ese cuerpo, sino es el espíritu. Si tú te acercas al cuerpo de un profeta y recibes un milagro, ese milagro no proviene de su físico, proviene de su espíritu. Entonces, para, digamos, escudriñar esto un poquito, vamos a estudiar un par de casos antes de llegar al propio asunto, ¿no? Vamos a estudiar la ejecución del Bab. El Bab es, digamos, uno de los dos mensajeros de la fe Bahá'í. O sea, para explicarlo en pocas palabras, es como Moisés para los judíos, como Jesús para los cristianos, ¿no? Entonces, el Bab y Baha'u'lláh para nosotros son eso, ¿no? Son fundadores de nuestra religión. Y como fueron dos, al Bab lo ejecutaron, lo asesinaron, es decir, un 9 de julio, que ya vamos a llegar al aniversario, no pronto, de 1850, así como a Cristo lo pusieron en la cruz y la gente viendo cómo se moría, pues al Bab lo pusieron allá en una plaza y 750 soldados le dispararon, ¿no? Pronto vamos a narrar esa ejecución, ¿no? Pero fue algo trágico, ¿no? El martirio del Bab. ¿Cómo es que 750 balas despedazaron, ¿no? Prácticamente el cuerpo del Bab, aunque dejaron limpios su, es, su rostro? Pero no vamos a dedicarnos al acto en sí de la ejecución del Bab, de su martirio, sino qué pasó después. Cuando ejecutan al Bab lo ejecutan soldados del gobierno en complicidad con los clérigos, es decir, con los sacerdotes de la época. Muy, muy parecido a lo que sucedió con su santidad Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando ejecutan al Bab, lo matan, van y tiran su cuerpo en una zanja fuera de la ciudad y dejan a unos soldados ahí para cuidar el cuerpo.
Pero ¿qué sucede? Unos seguidores del Bab llegan y roban el cuerpo y se lo llevan y lo esconden. Entonces el cuerpo del Bab estuvo escondido en decenas de lugares y en muchas ciudades del país Irán o Persia en ese tiempo, hasta que 55 años después fue a parar a Israel, a Haifa, y ahí fue enterrado y luego trasladado a su mausoleo, a su santuario que están viendo en la pantalla, en el Monte Carmelo, que queda en Haifa, Israel, en el año 1909. Entonces, el Bab fue ejecutado en 1850, casi en 1899, su cuerpo llega a Haifa, Israel, y en 1909 es enterrado ahí donde ustedes están viendo, ¿no? En ese mausoleo, en ese santuario que en el Monte Carmelo se ve muy bonito y es uno de los lugares sagrados de los Bahá'ís y un lugar muy turístico allá en Haifa, Israel. Entonces los soldados que estaban cuidando el cuerpo del Bab, pues no podían admitir que unos seguidores que no eran ni soldados ni tenían armas pudieron llegar y robar el cuerpo y llevárselo, ¿no? Cuando el cuerpo estaba bajo cuidado de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Dijeron los soldados, ¿no? Entonces los soldados inventaron, ¿no? Un cuento de que las bestias salvajes, o sea, no sé, lobos, algún animal salvaje, había llegado y se había llevado el cuerpo del Bab. Es la historia que inventaron, ¿no? Al ver que unos cuantos seguidores lograron robar el cuerpo y se lo llevaron. Entonces, cuando contaron de que los animales salvajes se habían comido el cuerpo del Bab, los sacerdotes enemigos se alegraron porque dijeron, bueno, si el Bab hubiera sido un hombre de Dios, los animales salvajes tienen prohibido comerse a los profetas, ¿no? Entonces, ellos se alegraron de que los animales salvajes habían comido los restos del Bab, cuando no era esto lo que había sucedido. Ahora, preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si esos seguidores del Bab pierden el cuerpo? Lo pierden. Cuando ejecutan al Bab, Bahá'u'lláh todavía estaba vivo. Él era quien daba instrucciones de qué hacer con el cuerpo del Bab, dónde esconderlo, a dónde llevarlo, ¿no? Y qué hacer, a qué otra ciudad llevarlo, cuando había peligro, cuando tenían que trasladarlo, y así hasta que 50, 60 años después el cuerpo fue a parar a Israel. Pero preguntémonos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué opinan? O sea, ¿qué hubiera pasado si los seguidores no tenían a Bahá'u'lláh que les oriente sobre qué hacer con el cuerpo, dónde esconderlo, dónde llevarlo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, como Bahá'u'lláh viene a ser la manifestación para esa época, él tiene decisiones firmes y verdaderas, ¿no? Sin equivocarse. Es infalible. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado él
para orientar a los seguidores a qué hacer con el cuerpo. O como nosotros somos personas que no tenemos la perfección, seguramente que se hubieran equivocado en muchas cosas. Y al no encontrar el cuerpo, los seguidores del Bab, ¿qué hubieran inventado? ¿O qué se hubieran imaginado? Que habría ido al cielo así como Jesús. Exacto, lo más fácil, ¿no? Muy probablemente, no sabemos, ¿no? Porque esto no sucedió, pero muy probablemente los seguidores hubieran asumido que el Bab resucitó y subió al cielo y quién sabe cuándo va a volver. ¿No creen? Es una posibilidad, ¿no? Entonces, repito, como una especie de resumen para los amigos que acaban de entrar. Estamos viendo qué parte del profeta de Dios o del mensajero de Dios o del hijo de Dios o del amigo de Dios o lo que ustedes quieran de Dios, ¿no? Que es su mensajero, qué parte de él es sagrado, su cuerpo o su alma, su espíritu divino. Obviamente su espíritu divino es lo más sagrado. Entonces, muchas veces le damos más crédito a su cuerpo que a su espíritu. Ahora, estamos viendo el caso del Bab, que fue ejecutado en el año 1850 y después su cuerpo sin vida lo fueron a tirar a una zanja y dejaron a unos soldados para cuidar el cuerpo. Pero los seguidores del Bab llegaron y robaron el cuerpo y lo fueron a esconder. Y esto durante casi 60 años estuvieron escondiendo el cuerpo de aquí para allá, de allá para allá, hasta que al final, en el 1909, casi 60 años después, llevaron a enterrar este cuerpo en Tierra Santa, ¿no? Entonces, mi pregunta fue, ¿qué habría pasado si los seguidores pierden el cuerpo del Bab? Aquí la conclusión a la que hemos llegado es que muy probablemente los seguidores hubieran inventado, se hubieran imaginado que el Bab subió al cielo, ¿no? Porque sabemos que está escrito que iba a subir al cielo, y lo vimos hace poco en Apocalipsis, ¿no? Que iba a ser llamado al cielo, pero espiritualmente, no su cuerpo. Pero los seguidores, al ver que desapareció, probablemente se hubieran inventado que ese cuerpo subió al cielo. Ahora, vamos a ver qué pasa con el sepulcro de un profeta o de un personaje santo para la gente. El sepulcro obviamente es un lugar santo, lo es para todas las religiones, incluso para nosotros los bahá'ís. Pero el problema es que para los enemigos de la fe, por ejemplo, en este caso, para los enemigos del Bab, o para los enemigos de Jesús, o para los enemigos de quien sea, ellos quisieran que ese sepulcro no existiera, porque si existe un sepulcro, es un punto de unidad, un punto alrededor del cual se pueden reunir
para protestar, para hacer actos heroicos, ¿no? Para rendir culto. Y es un problema para las autoridades. Yo tengo un ejemplo, aunque no es del mundo religioso. En Argentina, hace varias décadas, estaba el presidente Juan Domingo Perón y, y su esposa Eva Perón, ¿no? Que era una persona que de orígenes humildes, que había llegado al poder y que era muy amada por el pueblo, muy, muy querida. Hasta canciones, hasta una película hicieron de Eva Perón, ¿no? Hasta una ópera, yo vi allá en Nueva York que habían hecho en honor a Eva Perón. Pero la cosa es que cuando ella murió, escondieron su cuerpo para no darle sepultura, para no crear un lugar de culto para los argentinos que la querían mucho, ¿no? Por el miedo de que haya un lugar donde la gente vaya a rendir homenaje, va a hacer su culto hacia Eva Perón y que eso fuera un punto de reunión para los opositores del régimen, ¿no? Se dice que tal vez era por eso. Entonces a ellos les convenía que ese cuerpo no fuera a parar en un lugar conocido, sino que se perdiera, ¿no? Ahora, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que ejerce poder en caso de un mensajero de Dios, en caso de un profeta? ¿El cuerpo, el cadáver de un profeta es poderoso o su alma, su espíritu divino es poderoso, milagroso y puede salvar, puede perdonar pecados, puede hacer mil milagros? Obviamente para los bahá'ís, por ejemplo, para los bahá'ís el santuario de Baha'u'lláh es el lugar más sagrado del mundo y ahí está nada más el cuerpo de Baha'u'lláh. Es decir, para nosotros ese lugar es sagrado, sí, pero no idolatramos ese cuerpo. Nada más es sagrado ese cuerpo porque albergó el espíritu de Baha'u'lláh, que es la parte sagrada, milagrosa, divina de Baha'u'lláh. Entonces hay que distinguir, ¿no? El cuerpo sí es sagrado, pero ¿por qué? Porque alberga al espíritu durante un cierto tiempo. Igual, nuestro cuerpo, cuando uno muere, le dan digna sepultura. En la fe Bahá'í también, ¿no? Por ejemplo, está prohibido quemar el cuerpo y tirar las cenizas, sino que hay que enterrarlo para que regrese a tierra y que haya un lugar donde el cuerpo está y se le puede rendir homenaje y hacerle oraciones, etcétera, ¿no? Porque el cuerpo es digno por haber albergado un espíritu humano que es algo sagrado y algo que viene de Dios. Es como que un vaso, amo este vaso porque el mejor café lo tomé en este vaso, ¿no? Pero el vaso no es en sí lo que me dio vida, sino el café que yo tomé o el agua que yo tomé. Entonces, quedamos en que el cuerpo no es lo más sagrado del Bab, de Baha'u'lláh, de Jesús o de Moisés o de Elías o de nadie más, de Abraham, ¿no? Lo importante y lo eterno es su espíritu, porque el cuerpo de Moisés ya es tierra, ya no existe. El cuerpo de Abraham ya se hizo tierra, ¿no? Ya no existe, pero su alma existe y ahí está. Ahora, viendo eso como preámbulo, veamos qué pudo pasar con Jesús cuando lo martirizan. Cuando crucificaron a Jesús,
¿quiénes lo hicieron? Obviamente, igual que el caso del Bab, cuando martirizan al Bab, eran soldados del gobierno en complicidad con los sacerdotes musulmanes. Y cuando matan a Jesús, lo mismo. Eran agentes soldados del gobierno romano en complicidad con sacerdotes judíos. Los romanos en ese tiempo tenían la costumbre de crucificar a sus peores delincuentes, ¿no? ¿Y por qué no lo mataban de una sola vez, sino que lo crucificaban para que muera lentamente y que esté expuesto a la vergüenza, a la humillación? Es decir, lo crucificaban para humillarlo, para que esté ahí puesto y que todo el mundo lo vea durante bastante tiempo hasta que dé el último suspiro, ¿no? Pero ellos, los romanos, tenían la costumbre, aunque esto difiere de lo que dice la Biblia, ¿no? Yo en realidad, pues no es que esté afirmando esto, sino que dicen que los romanos tenían la costumbre de ir a tirar el cuerpo de los crucificados allá en una zanja, igual que en el caso del Bab, ¿no? Eso era la costumbre en ese momento, ¿no? Probablemente eso hicieron, aunque en la Biblia, ya vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Probablemente hicieron esto y algunos cristianos fueron a robar el cuerpo para enterrarlo o para darle una sepultura digna, qué sé yo, ¿no? Y así se perdió el cuerpo. Aunque según el Evangelio, dice que el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba nueva, en una tumba privada, que la proporcionó un señor José de Arimatea, que era del Sanedrín, o sea, un judío, ¿no? Entonces, según los evangelios, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba y la tumba fue sellada. Entonces, al tercer día, cuando fueron las mujeres para ungir el cuerpo, entonces encontraron la tumba vacía. Entonces dice la Biblia que entonces Jesús se les apareció a esas mujeres y luego a otros discípulos también. Entonces, que había resucitado, o sea, físicamente, su cadáver, su cuerpo se había levantado como si nada, ¿no? Sin embargo, no hay evidencias históricas independientes. Es decir, no hay un historiador romano ni de ninguna otra cultura que haya plasmado esto en las páginas de la historia. Únicamente los evangélicos manifiestan que Jesús este fin tuvo, se resucitó tu cuerpo, ¿no? Y otros que no son cristianos dicen que todos estos cuentos acerca de las historias que sucedieron, que son fantásticas, son relatos legendarios o relatos mitológicos. Pero en realidad es una cuestión de fe, ¿no? Es decir, si tú eres cristiano
y desde que naciste te han venido diciendo de que Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Todos los días en la misa dicen que Jesús resucitó. Entonces uno ya no piensa. Ya no piensa, simplemente cree que así fue. Pero si tú dejas la creencia cristiana y te sales un ratito de tu cuerpo y te ves desde arriba y razonas, ¿cuál es el objetivo de que un cadáver se levante y camine? Cuando la parte importante de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Bahá'u'lláh, la parte importante de ellos es su espíritu. ¿Para qué me sirve a mí el cuerpo? Cuando yo oro a Jesús, a Bahá'u'lláh, a Moisés, no oro a su cuerpo, oro a su espíritu, que es el poderoso, el que puede hacer que la tierra gire al revés. Pero obviamente esta es cuestión de fe. Y no hay manera de hacer cambiar a una persona su fe cuando desde chiquito, desde que nació hasta hoy que tiene 20, 40, 50 años, le han hecho creer una verdad. Pero hay una cosa. En este momento, en el mundo hay alrededor de 2.400 millones de cristianos. No son la mayoría de la humanidad, obviamente, pero todas las religiones son los que tienen mayor cantidad de seguidores. Y por el hecho de que mayor cantidad de seguidores creen en una cosa, no significa que esa cosa sea verdadera. Walter, ¿quería decir algo? Sí, ¿qué cantidad dijiste que eran cristianos? ¿Sectas? ¿Cuántas sectas? Bueno, sectas, no sé, pero puede ser alrededor de 50,000 sectas cristianas, pero Mira, número de cristianos en total son 2.400 millones. Mira, en un libro de 1995, que es decir, es más viejo, es de 1986 y fue traducido, es en alemán y fue traducido al español, primero al inglés y posteriormente al español. Hay 20.800 sectas, 20.800 sectas cristianas en el 86. Es bastante. Mucho. Sí, es demasiado, ¿no? Pero eso es decir, está... y el cristianismo... pero lo interesante es que aquí cita, voy a leer, que la Enciclopedia Mundial Cristiana enumera 20.800 sectas cristianas. La Enciclopedia Cristiana Mundial. O sea, es un documento serio, ¿verdad? Es tremendo. Solamente, perdona. Ok, no, está bien. Ahora, obviamente la fe cristiana es una de las religiones más rentables para la creación de iglesias y sectas, ¿no? Porque ustedes cuando caminan en los pueblos, en cada cuadra hay 2 iglesias, ¿no? Hay demasiadas sectas y vemos que ese conjunto de sectas no han logrado asustar a la gente para que se refugien en las iglesias y hagan sus aportes económicos, pero
de que hayan solucionado algún problema de la humanidad, pues no lo han solucionado. Aunque a veces también hacen proyectos de ir a regalar comida o juguetes a las comunidades pobres, pero sabemos que así no se salva la humanidad. La humanidad se va a salvar con la educación, ¿no? Con la educación y con el cambio de cada uno de nosotros, no con que uno vaya a regalar juguetes a 4 niños. Bueno, entonces para regresar al tema, estábamos hablando de que hay una gran cantidad de cristianos, 2.400 millones de cristianos, que tal vez algunos no son tan religiosos, pero supongamos que sí lo son. Esos 2.400 creen en que Jesús resucitó. Se levantó, físicamente se levantó y se fue al cielo. No sé cuál es la necesidad de que el cuerpo de Jesús vaya al cielo, pero ¿a cuál cielo? ¿A la luna, el Júpiter, Marte o dónde? ¿No? O sea, ¿qué logra Jesús cuando su cuerpo se levanta y se va? ¿A dónde se fue a esconder? No sé. Si ustedes piensan eso con lógica, pues van a decir que semejante cosa no tiene sentido ni tiene razón de ser. ¿Badí? Sí, hay que ver también de que la forma como la gente de hace 2000 años, en el caso del cristianismo, entendía el mundo. Las personas que vivían en esa época no veían el mundo como nosotros lo vemos ahora. Es algo que en las películas se nos trivializa, ¿no? De que una persona del presente viaja al pasado y se hace amigos por acá y por allá y vive una vida así como la vida actual. Cuando una persona viajaría en el tiempo, no entendería los códigos de la época. Uno, si no se sabe quién es su padre ni quién es su madre, uno no es nadie, porque todos es parte de un linaje. Entonces, la gente entendía las formas de vida en ese tiempo muy diferente a la actual. Y cuando la gente miraba al cielo, no veía lo que nosotros vemos cuando vemos el cielo. Ellos veían dioses en las estrellas. Entonces su cosmovisión del mundo era muy, muy distinta. Para ellos, la Gehenna, el infierno, el Hades, estaba debajo de la tierra, ¿ya? Y la tierra para ellos era una circunferencia plana, semi-ovoide, ¿ya? Y había pues un cielo que era el cielo sublunar, ¿ya? Donde vuelan los pájaros, pues, ¿no? Cuando están las nubes, ¿no? Y luego estaba un cielo que era supralunar, que estaba por encima de ese, donde había todo, era materia etérea, ¿ya? Y más allá de eso estaba un cielo donde vivía Dios sentado en un trono y era un anciano, pues, de aspecto simpático, ¿no? Entonces, esa era la forma como ellos imaginaban el mundo. Para ellos, para la gente de hace 2000 años, Dios tenía un cuerpo. Entonces, era muy difícil de ellos entender la existencia de la realidad de la manifestación desprovista de un cuerpo. Era muy, muy, muy difícil. Por eso se puede entender también de que ellos intentaran entender, ver, de explicar la existencia de Jesús luego de su muerte a través de un cuerpo. O sea, ellos tenían esa necesidad. Nosotros en esta época ya no lo vemos así, pero ellos era una necesidad cultural y psicológica muy fuerte. Maravilloso, gracias, Badi. Sí, gracias por hacer este interesante aporte, muy certero, ¿no? Que ellos pintaron la historia en la Biblia tal como ellos comprendían el mundo, tal como para ellos eran las cosas sagradas, así las pusieron. Pero ahorita han pasado 2000 años, ¿no? Entonces el problema es que 2400 posiblemente personas, ¿no?
creen que esta es la verdad, que Jesús, el cuerpo de Jesús se levantó. Ahora, a lo que yo quería llegar es, hay un concepto que se llama fallacia ad populum. Fallacia ad populum. ¿En qué consiste? ¿Alguien sabe qué es fallacia ad populum? Eso significa, al fallacia ad populum, significa que si hay un concepto que para la mayoría, por ejemplo, aquí hay un país donde hay 10 millones de personas. Si 9 millones de personas creen que así es la cosa, es más, 9.999.999 personas creen que ahorita es de día, pero no quiere decir que es día, es noche, ¿no? O sea, no tiene validez para la ciencia, no tiene validez para la filosofía el hecho de que la gran mayoría crea que esto sucedió de esta manera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando la gran mayoría de la gente cree que Jesús resucitó en persona, en cuerpo, y se fue a un cielo por ahí donde dice Badí, que miles de millones de personas crean en eso, no quiere decir que es correcto. Pero si tú recurres a tu lógica y a los historiadores independientes, no a los evangelistas, que eran seguidores de Cristo, sino a los historiadores independientes, y a la ciencia y a la lógica, vas a encontrar que esto no tiene sentido. Que un cuerpo se levante y se vaya a esconder en algún planeta, ¿con qué objetivo? Con que después ese cuerpo regrese a la tierra. ¿Y para qué? Y Dios no tiene tantos profetas y mensajeros, todos han sido distintos. No, nunca un profeta se ha ido al cielo o que se haya levantado de la tumba para regresar 1000 años después. ¿Con qué objetivo? ¿Acaso Dios no puede tener otro mensajero 1000 años después? Vamos a ver un caso bíblico, ¿no? Bíblico, que se llama transfiguración. Seguramente este es un concepto muy importante, ¿no? Esa historia bíblica dice que un día Jesús, ya vamos a leer los versículos, ¿no? Y sus discípulos se van a un monte llamado Monte Tabor, y ahí le aparece Elías y Moisés, y Jesús se transfigura, o sea, se pone como traslúcido, luminoso, y se va a ir a hablar con ellos. Veámoslo, leamos a ver qué dice literalmente. Nos hace el favor, Guillermo. Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿con quiénes se encontró Jesús? Pues yo sé que Elías y Moisés, pero ¿se encontró con el cadáver de Moisés y con el cadáver de Elías? ¿O eso fue una experiencia espiritual? Es decir, fue una visión espiritual que tuvieron los discípulos, que contaron esa experiencia y lo plasmaron en la Biblia.
¿Se acuerdan que el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, Zacarías, qué sé yo, todos los profetas que aparecen en la Biblia tenían visiones, veían cosas, hasta veían monstruos de 7 cabezas, veían ángeles, pero no eran ni monstruos ni ángeles, eran visiones espirituales que estaban teniendo. No es que ahí había una bestia de 7 cabezas, eran visiones espirituales. Entonces, en ese monte Tabor, no es que Jesús se convirtió en otra cosa, sino que ellos vieron la otra realidad de Jesús, la vieron. O sea, tuvieron una visión espiritual. Es decir, en lugar de que su ojo material estuviera viendo el cuerpo material de Jesús, el ojo de su alma, sin necesidad de estos dos ojos, vieron la realidad espiritual de Jesús y la realidad espiritual de Moisés y la realidad espiritual de Elías, y pues ven que es la misma cosa, ¿no? Bueno, otro día tal vez veamos eso de Elías, ¿no? Que decía en el Antiguo Testamento, decía que Elías tenía que venir primero antes del Mesías. Es decir, Elías tenía que venir antes de Jesús. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿y qué pasó? ¿Y Elías vino o no vino? ¿Cómo no vino? Y era Juan el Bautista. Ahora yo me pregunto, si Elías cadáver pudo levantarse de la tumba o de donde haya estado, porque algunos dicen que Elías nunca murió, vaya, donde haya estado Elías, si pudo venir a hablar con Jesús en el monte Tabor, ¿por qué no vino en lugar de Juan el Bautista antes de Jesús? Son visiones, o sea, el hecho de la transfiguración es una experiencia espiritual. Es decir, no es que el cuerpo de Jesús se haya convertido en una cosa translúcida. No tiene sentido. El ojo del alma de los discípulos, su ojo espiritual, tuvo una visión espiritual y vio la realidad espiritual de Jesús, de Elías y de Moisés que se estaban comunicando. Entonces, yo digo, una probabilidad es que cuando ejecutaron a Cristo y su cuerpo desapareció, luego las mujeres y que fueron a buscarlo y también los apóstoles y San Pablo y todos ellos tuvieron visiones espirituales donde Jesús como espíritu, como una realidad espiritual, se comunica espiritualmente con ellos y ellos tienen visiones. Obviamente esas visiones las cuentan y pasa de boca en boca y después las escriben en la Biblia, ¿no? Porque acuérdense, la Biblia no es un libro que se haya escrito en el momento en que Jesús iba diciendo las cosas o iba haciendo las cosas. Aquí yo le pedí a la computadora, a la inteligencia artificial, que me pusiera más o menos en qué año se escribieron los diferentes evangelios y los diferentes libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. El libro de Mateo, por ejemplo, se escribió entre el año 60 y 85 después de Cristo. Restémosle 30 de que a los 30 fue crucificado,
Entonces el Evangelio de Mateo se escribió, se plasmó 30 años o más después de la muerte de Cristo. Marcos igual, 30, 40 años. Lucas 50, 60 años después. Juan 60, 70 años. Las epístolas de San Pablo y otros, ¿no? 20, 30, 50, 60 años después de la crucifixión de Jesús, se escribieron esos evangelios. Quiere decir que una cosa, una experiencia espiritual que no tengo duda que sí sucedió, pudo haberse entendido mal. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, cuando al principio, cuando estaba aquí Jesús, estaba San Pedro, estaba Santiago, Jacobo, todos ellos no se preocuparon por estar escribiendo el libro, solamente hacían las cosas. Y hay partes de la Biblia que narran de que la gente no tenía Biblia en ese tiempo, sino que solo lo que había oído lo iba contando, ¿no? Hasta que 30, 40, 50, 60 años después de la muerte de Cristo, o sea, de su ejecución, de su crucifixión, es que esos libros, diferentes libros, fueron escribiéndose, al parecer, en el idioma griego. Cuando ninguno de los protagonistas, o sea, Jesús, Pedro, Santiago, ninguno estaba vivo. Solo Pablo, que vivió después. Entonces, las cosas pueden haberse contado de boca en boca de alguna manera y que al final vino a dar a entender que como desapareció el cuerpo de Jesús y después los discípulos vieron la experiencia espiritual, lo vieron, pues está bien, yo estoy de acuerdo que lo hayan visto, pero lo han visto espiritualmente. Así como San Juan vio un animal de 7 cabezas, también estaba ahí el animal. Era una experiencia espiritual, una visión espiritual. ¿Correcto? ¿Hay alguna opinión? Sí. Adelante. Alaba Pablo. Sí, era en relación a que todo esto de creer en forma ciega de la resurrección de los cuerpos físicos, en este caso de Cristo, a nivel de la masa popular de creyentes, todavía esto existe, ¿no? Aún en este pleno siglo XXI, porque la Iglesia ha ido adoctrinando por generaciones. Hemos tenido acá en América Latina 5 siglos de dominio bastante grande, ¿no? Y en ese sentido es de que la creencia ciega está en la masa de la base popular de eso de creer. Pero yo me pregunto, ¿no? En base a los escritos bahá'ís, Abdul Bahá define que fe es conocimiento consciente puesta en acción. Por lo tanto, la fe que tienen ellos se los respeta, pero en el sentido de que no los estimula, diremos, a superar su falta de ética moral o
otras acciones o aspirar, diremos, a un desarrollo social. En ese sentido, entonces, yo no lo considero que es fe, sino es una creencia de la tradición que se ha ido repitiendo por generaciones. Y eso es precisamente lo que se tiene que romper, porque el problema es esa, ¿no? También de la pobreza extrema que hay en América Latina, en todos los países y especialmente en los indígenas, precisamente porque hay este problema de creer ciegamente. Entonces, en ese sentido va mi pregunta, de superar esta fase de creer ciegamente a un nivel de razonamiento, que es lo que exige e insiste las enseñanzas bahá'ís. En ese sentido, ¿cómo se ha logrado ya en sus experiencias, si se ha logrado superar este nivel de creencia ciega a un nivel de fe razonable? Gracias. Sí, gracias. Yo lo que veo es que en el mundo dos tipos de personas, tal vez entre las que conozco yo, es que dan crédito a su lógica, a la inteligencia que Dios nos ha dado. Un tipo son los bahá'ís, ¿no? Que tenemos ese principio de que la fe tiene que estar de acuerdo con la ciencia y con la lógica, y otros son ateos científicos, ¿no? Que le dan crédito a su lógica, nada más. Los religiosos, la mayoría, creen en imaginaciones fantásticas, ¿no? Creen en cosas que no realmente no son posibles. Creen en cosas que son no difíciles, sino imposibles que se den, ¿no? Creen en una imaginación que durante siglos tras siglos les han hecho creer. Entonces, bueno, vamos a pasar a unos pasajes bíblicos que demuestran la importancia o la supremacía del alma, del espíritu, por encima del cuerpo. Esto lo voy a leer yo porque está fácil, ¿no? Este es 1 Corintios 15:44. Si ustedes quieren ir a buscar, dice así: se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Eso lo dice la misma Biblia. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando aquí dice se siembra, obviamente tiene una interpretación larga probablemente, pero uno de sus significados es enterrar, sepultar. Entonces, tú entierras un cuerpo animal, o sea, un cuerpo animal quiere decir cuerpo material, ¿no? Mortal, que no tiene vida eterna. Tú entierras un cuerpo animal, pero lo que se levanta y se va al cielo es un cuerpo espiritual, no el cadáver. Eso lo dice la misma Biblia, ¿no? Después, en otra parte, en 2 Corintios, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? El hombre interior, ¿quién es? El espiritual. O sea, lo que yo soy interiormente no se desgasta, se va renovando y renovando y renovando, aunque me muera.
Aunque esté viejo, no puedo ni caminar, ni ver, ni oír, ni comer, pero mi hombre interior es cada vez mejor. Es mi ser, mi realidad espiritual. Es lo que importa. ¿Y quién es el hombre exterior? Mi cuerpo, el que se va a morir y el que se va a quedar aquí. Y este último también a mí me parece muy revelador y muy interesante, muy significativo. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Juan narra la historia de Lázaro. Lázaro tenía días de estar muerto, frío, ya muerto, enterrado. Entonces viene Jesús y lo resucita. Yo no tengo duda de que Jesús tenía la capacidad de resucitar un muerto. Y como les dije hace un rato, si Jesús quería, hacía que la tierra gire al revés, ¿no? Lo podía hacer, tenía poder para hacer lo que quiera. Pero vean lo que dice Jesús en ese mismo capítulo, en ese mismo episodio en el que resucita supuestamente a Lázaro, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, está hablando que su realidad espiritual es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo ahí? Que la vida eterna que yo le estoy dando a la gente es la creencia en mí. El que cree en mí tiene vida espiritual. Y esto es muy, muy interesante. En el mismo capítulo en el que se narra cuando Jesús resucita a Lázaro, ahí mismo está diciendo que ese cuerpo no vale. Porque el cuerpo de Lázaro, ¿dónde está? ¿Qué pasó con Lázaro 20 años después? Murió otra vez. Es decir, de nada le sirvió que lo resucitara, porque la vida eterna de Lázaro no es su cuerpo físico, sino que la vida eterna de Lázaro es porque creyó en Jesús y así se ganó la vida eterna, ¿no? Entonces, digamos, eso es sobre la importancia, ¿no?, del espíritu o la supremacía del espíritu por sobre el cadáver, el cuerpo. Adelante. Cruz, también al decir yo soy la resurrección, con las nuevas enseñanzas que trae esta manifestación de Dios o profeta, le da nueva vida a la civilización. Y al darle nueva vida es la resurrección. Gracias. Sí, es cierto. Es decir, cada vez que viene un mensajero nuevo, la humanidad se levanta, resurge, renace, ¿no? La fe renace. En realidad, resurrección tiene muchos significados, ¿no? Ahorita vemos, pues, en una hora que tenemos disponible, uno de los tantos aspectos de este principio, ¿no? Ok. Ahora, para terminar, vamos a ver unos pasajes de cómo narra o cómo explica Abdul-Bahá, el hijo mayor de Baha'u'lláh y el intérprete autorizado por Baha'u'lláh. ¿Cómo es para él el tema de la resurrección? ¿Qué significa resurrección para Abdul-Bahá y por lo tanto para los Bahá'ís? Porque lo que dice Abdul-Bahá para nosotros es vinculante. Es como que lo dijera Baha'u'lláh mismo.
A Abdul Bahá le preguntaron, ¿no? Una vez, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Entonces él contestó de esta manera: la resurrección de las manifestaciones divinas no es del cuerpo. Manifestaciones divinas es como Jesús, Moisés, Abraham, Bahá'u'lláh, ¿no? O sea, los que manifiestan la realidad de Dios para la humanidad, sus mensajeros, sus profetas, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces dice, la resurrección de las manifestaciones divinas, o sea, de los mensajeros de Dios, no es un asunto del cuerpo. Todo tiene significado espiritual. Por ejemplo, esto lo dice Abdul Bahá en Juan 3:13, si quieren buscar, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Repito, dijo Cristo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué entienden del cielo en este versículo? Aquí se entiende que el cielo es un lugar allá por la luna o Júpiter a donde se puede esconder Jesús. O sea, de ese cielo está hablando. Es el mundo espiritual. Exacto. Porque dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en ese momento él no estaba en el cielo, estaba aquí. Entonces, eso quiere decir que si el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, descendió del cielo y va a ir al cielo y en este momento está en el cielo, contradice la comprensión material del concepto de cielo, porque Jesús no bajó del cielo, nació de María. O sea, físicamente no bajó del cielo para que regrese al cielo. Yo sé que su realidad viene de Dios y bajó del cielo. Pues a eso se refiere. No se refiere que él en una nave se bajó del cielo o así caminando, ¿no? Volando, bajó del cielo y va a regresar al cielo. No está hablando de ese tipo de cielo. Entonces, estando en la tierra, él dijo que estaba en el cielo. Dice que Cristo vino del cielo, aunque venía del vientre de su madre, de María, ¿no? Entonces, venir del cielo no es literal, es espiritual. Pues Cristo vino del cielo espiritual, del reino divino. Y a ese mismo reino regresó. O sea, a ese mismo cielo de donde se había venido, que no era Júpiter, a ese mismo cielo regresó. Ahora, su desaparición bajo tierra 3 días no es un hecho físico. Y su resurrección tampoco. No es, eso lo dice Abdul Bahá, no es una cosa física, material que haya sucedido.
Todos cuando morimos ascendemos al mundo espiritual. Entonces el ascenso, la ascensión o asunción o como lo quieran llamar, es una cuestión espiritual, no es una cuestión material. Lo que sucede es que cuando crucificaron a Jesús, sus discípulos quedaron perturbados, quedaron tristes, quedaron muertos, aniquilados. Murió la fe de Cristo en el sentido de la actividad de sus discípulos. Los discípulos durante 3 días dejaron de tener actividad. Se convirtieron en un cadáver muerto. O sea, la causa de Jesús, el cristianismo, se convirtió en un cuerpo sin vida durante esos 3 días, porque bajó la moral de los cristianos. Pero ¿qué sucede? Pasados los 3 días, los discípulos se reúnen y deciden levantarse, resurgir, volver a trabajar, volver a difundir las enseñanzas de Cristo, manos a la obra nuevamente. Entonces la fe de Cristo volvió a la vida. Su religión revivió, cobró vida nuevamente. La causa de Cristo resucitó. Y este es, digamos, el significado de la resurrección de Jesús, ¿no? Que no es que el cuerpo de él, con qué objetivo se va a levantar, el cuerpo va a subir al cielo. ¿Y qué sentido tiene que haga eso? Todos los que vieron a Jesús como lo hayan visto son visiones espirituales. Son visiones espirituales. Entonces, según nos explica Abdul Baha, la resurrección tiene este significado, que cuando matan, cuando asesinan, cuando crucifican, cuando martirizan a su santidad Cristo, todos sus discípulos activos, ¿no? Se desanimaron, se desmoralizaron, se desactivaron, dejaron de difundir las enseñanzas, dejaron de enseñar la fe. Ya ven que cuando uno deja de enseñar la fe está muerta. Y si hay un Bahá'í aquí que no enseña la fe, resucitémonos, ¿no? Porque es cuando la fe de uno no está activo, estás muerto, necesitas resurrección, ¿no? Entonces la fe de Cristo murió, pero después de 3 días dijeron, hey, levántense, vamos a difundir estas enseñanzas, vamos a enseñar la fe, vamos a enseñar la causa de Cristo. Y ve, ahí está, lo hicieron, porque resurgió. Ahora, 2000 años después, hay 2.400 millones de cristianos, ¿no? Y no solamente ellos creen en Cristo, sino que 1.800 millones de personas que son musulmanas también creen en Cristo. Los musulmanes sí creen en Cristo, así como los cristianos creen en Moisés, en Abraham, ¿no? Los Bahá'ís también creemos en Cristo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ahorita la mayoría de la humanidad cree en la verdad de Cristo,
cree que Cristo fue un verdadero mensajero de Dios y su causa fue verdadera y correcta y justa y buena, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen que ahorita es de día, pues abre tus ojos y vas a ver que es noche. Pero si no abres el ojo, no te vas a dar cuenta. Si simplemente con los ojos cerrados crees que es día, pues vas a creer que es día y no lo es. Por favor. Por favor. Un poco de lógica. ¿Alguien desea decir algo? Sí, un aspecto que me gustó mucho en los escritos bajáis es que comprendemos mejor el mensaje del Señor Jesucristo, los que hemos nacido acá en América Latina y nos han enseñado la doctrina del Señor Jesucristo, pero lleno de dogmas. Conociendo la fe Bahá'í, se nos da más luz acerca del mensaje del Señor Jesucristo y nos enseña lo esencial de su mensaje, también relacionado al reino de Dios. Entonces eso es lo más relevante y significativo y nos enseña a amarlo con más fuerza al Señor Jesucristo. Eso es lo relevante de la fe Bahá'í. Gracias. Gracias, Daniel. Sí, es cierto. Yo me acordé de una anécdota que sucedió a mi hija. Como mi hija estudió sus últimos años de bachillerato en un colegio católico, entonces cuando estaba en la fila formada y estaban haciendo oraciones, y el colegio es católico, y todos los alumnos de ahí eran católicos, menos mi hija que era Bahá'í. Y ella me contó que era la única que estaba poniendo atención con reverencia hacia la palabra sagrada que estaban pronunciando, leyendo allá en el micrófono. Y los demás estaban haciendo desorden, hablando, y entonces ella les llamó la atención. Miren, por favor, pónganse en algo, pongan atención, están haciendo oraciones, es la palabra sagrada. Entonces tuvieron que poner atención. Entonces, como única alumna Bahá'í que no era católica, muy querida por las monjas que eran directoras y administradoras de ese colegio. El día en que mi hija fue a examinarse para ver si quedaba en ese colegio, dio exámenes psicológicos y de varias materias, no sé en realidad. Ese día, la monja, que era la directora, la madre, ¿no?, superiora, ahí en el colegio había una estatua de Cristo con los brazos abiertos así. Entonces la monja dijo a todos los alumnos que iban a examinarse, dijo, aquí está Jesús con los brazos abiertos esperando que ustedes entren a estudiar aquí. Esto pasó, ¿no? Entonces el día que mi esposa iba al colegio para ver el resultado del examen, tenía que ir a una entrevista con la madre, con la monja, para ver si mi hija había quedado o no. Mi hija le dijo, mamá, si la monja te dice que no quedaste porque no es católica, dile que ella el día de los exámenes les había dicho que Jesús con brazos abiertos los está esperando para que lleguen a
estudiar aquí. Dile que cómo es posible que no me admitan si Jesús está esperando con brazos abiertos. Dicho y hecho, cuando mi esposa fue al colegio, la monja le dijo, miren, su hija ha quedado muy bien en los exámenes. Ha pasado todos los exámenes a nivel excelente. Pero lastimosamente este es un colegio católico y no la podemos admitir. Entonces, mi esposa le dijo a la monja, le dijo, mire, mi hija le manda a decir que usted el día de los exámenes dijo que Cristo aquí estaba esperando a todos con brazos abiertos. ¿Y qué significa eso, no? Entonces, la monja le dijo a mi esposa, no tengo palabras, me ganaron, ¿no? O sea, me pusieron en mi lugar, en mi sitio. No puedo dejar de admitir a su hija en el colegio. Bienvenida. Entonces la admitieron, ¿no? Ya después, ella era de las alumnas más queridas, ¿no? Por las monjas, a pesar de la fe diferente, ¿no? Entonces, como Bahá'í, yo trabajo en una institución católica, pero cuando hay algo con las figuras santas y sagradas, pues yo siempre trato de ser la persona que más reverencia o más respeto presenta hacia esas figuras, ¿no? Porque como Bahá'ís tenemos que hacerlo, ¿no? Amamos a todos los mensajeros de Dios y todos ellos lo consideramos como parte de nuestra fe. No hay competencia entre Jesús y Baha'u'lláh. Bueno, muchas gracias. Si alguien desea decir algo, adelante. Si no, pues vamos a ir despidiéndonos. No se te escucha, Guillermo. Estás con el audio apagado. Muchas gracias por esta charla renovada que siempre nos das cada semana, Kurosh. Muchas gracias. Que hoy día ha sido martes, que regularmente lo das los lunes. Ok. Gracias, Kurosh. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por las opiniones. Gracias. Feliz por dar vida a esta reunión. Buenas noches. Nos vemos el otro Señor lunes. emperador, buenas noches.